Eran más o menos como las 7, iban a ser ya casi las 8 de la mañana cuando empezó a temblar. Yo me levanté de una y yo dije, no, pues normal, está temblando. Cuando iban pasando los segundos y no paraba, y al contrario se iba intensificando el asunto, pues iba siendo más intenso cada vez. Hay edificios colapsados, las universidades, especialmente la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales y la Universidad Católica Manizales tuvieron daños en su estructura. A las del centro, sí, paila, el edificio de un amigo agrietado, el de un tío de Diego también agrietado, pero ya pérdida, ya no se pueden ir a vivir allá. Estaban todas las ambulancias, los bomberos, estaba el tránsito, estaban personas que no eran pues de las instituciones que también estaban ayudando, brigadistas, gente que solamente estaba pasando por allí o vecinos que también estaban ayudando, se colocaban sus guantes y empezaban a ayudar a bajar escombros. El temblor se vivió con mucha fuerza en la ciudad, fue bastante fuerte, pues un terremoto. Las personas estaban muy asustadas. Por ahora, ese es el balance. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 11 de agosto. Es el terremoto más fuerte en el país en lo que va de esta década, uno de los más fuertes en los últimos 26 años y cambió completamente la agenda del nuevo gobierno. Abelardo de las Priella canceló su agenda, fue a Chocó, el epicentro del terremoto. Más ministros están en Pereira, Manizales y Cali, que son las ciudades más afectadas. El gobierno ya declaró el estado de desastre nacional y las víctimas fatales ya superan el centenar. Hoy hablamos cómo coge al nuevo gobierno y a la institucionalidad una catástrofe de esta magnitud. Juan Carlos Orrego es especialista internacional en gestión de riesgos de desastres y fue subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entre 2018 y 2020. Gracias por pasar por acá. Oh, un gusto y qué bueno estar con ustedes. Juan Carlos, ¿qué se puede hacer dentro del estado de emergencia nacional que ya decretó el presidente? Pues el desastre es uno de los mecanismos que prevé la Ley 1523 del 2012. Es como una de las declaratorias de mayor importancia que hay para darle un estatus especial al manejo de la emergencia y, por supuesto, se activan una cantidad de mecanismos y privilegios que tiene el presidente de la República y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y, en general, la institucionalidad para operar bajo unas condiciones que ameritan mucha celeridad. Implica, entre otras cosas, hacer traslados presupuestales, permite una asignación de recursos inmediata para las situaciones de emergencia y una cantidad de disposiciones que garantizan que la respuesta sea de carácter inmediata y se puedan destinar los recursos que sea menester. Las imágenes y audios que hemos visto en redes en las últimas horas son de una altísima vulnerabilidad. Yo creo que puede parecer muy boba esta pregunta, pero era previsible que en ciudades como Cali, Pereira y Manizales la afectación en infraestructura fuera de esta magnitud. Evidentemente un sismo no se puede prever, pero ¿qué explicación puede haber justamente al colapso de casas, de comercios, de edificios, de viviendas? Colombia está localizada sobre una zona de actividad sísmica y volcánica importante. Como está todo el borde occidental de América Latina y hasta San Francisco tiene una actividad sísmica sumamente importante. Eso es parte del desafío con el cual debemos vivir. Pero más que la amenaza sísmica con la cual tenemos que aprender a vivir, es sobre la calidad de las construcciones. Es lo que determina realmente que una construcción pueda afrontar la dinámica del planeta. Las construcciones, digamos, en Colombia hay dos momentos importantes que fue la norma de construcción sismo resistente, la NSR 98, y después la norma de construcción sismo resistente del 2010, que fue una actualización de la norma. Entonces, buena parte de las construcciones en Colombia son anteriores al 98, y esas construcciones no tenían, digamos, la obligación de tener esos estándares de seguridad que las hace sismos resistentes. Y claro, no toda construcción vieja se cae, pero sin duda hay mayor probabilidad que una edificación que fue construida antes tenga mayor nivel de vulnerabilidad si no cumplió con las normas. Cerca del 75% de las viviendas en Colombia fueron construidas también antes del 2010. Entonces, donde se subió un poco el estándar de condición de seguridad.
Se estima que cerca del 60% de las construcciones, sobre todo de viviendas, son de carácter informal. Ahora, no toda vivienda informal es vulnerable al sismo, también hay que decirlo, porque cuando uno va a ver, uno dice, pues la norma está ahí, pero de que la norma se cumpla y existan las autoridades locales que la hagan cumplir, eso es otro tema. Además de las reglas de construcción de edificios, ¿qué tan lista está Colombia para afrontar desastres de esta magnitud? Sí, mira, Colombia ha sido un referente internacional en estas políticas de gestión de riesgos desde hace ya un poco más de 30 años. El modelo colombiano, que es un modelo en el cual se entiende que la gestión de riesgos es un tema del desarrollo, y yo creo que ha probado ser un diseño institucional valioso para el país. Y entonces ahí esto un poco genera un conflicto, porque la pregunta por el sistema nacional a veces se vuelve la pregunta sobre la corrupción de la unidad. Entonces, hay que decir que el sistema nacional tiene una cantidad muy importante de entidades participando, públicas, privadas y comunitarias. No más para el tema operativo son del orden de 7 entidades de carácter nacional donde están las fuerzas, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Naval, la Policía Nacional, la Cruz Roja, el Socorro Nacional, etcétera, y que hacen parte de ese diseño institucional que es coordinado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y ha demostrado funcionar. En general, yo creo que los colombianos tenemos un activo importante institucional, que es este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. La emergencia llega justo cuando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que como dices hace parte de este Sistema Nacional de Desastres y allá se instaló el puesto de mando, pues está atravesando una de las peores crisis, no tiene director en propiedad, ya está nombrado pero no se ha posesionado, sus 3 subdirectores están en las mismas y acaba de salir del peor escándalo de corrupción que ha tenido por un saqueo a sus finanzas. ¿Qué tan preparada realmente está esta entidad? Y te lo pregunto porque tú la conoces de adentro. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ha tenido una serie de crisis importantes, tuvo unas transformaciones, digamos, muy fuertes después del 2013-2014. Decía, parte del error fue que volvimos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos una entidad casi que de obras públicas, ¿no? Y de compras del Estado. Se le recargaron unas funciones ejecutoras que me parece que eso fue un error, y finalmente se ligó el quehacer de la unidad al sistema político clientelar y se dejó que eso fuera de esa forma. Y eso se vino agravando con el paso de los años hasta que se presentó la gran crisis que explotó y que fue tan difundida alrededor de los carrotanques, y eso le hizo mucho daño a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. En los debates políticos, en los procesos electorales y después cuando se arman las primeras propuestas, uno no ve el tema de gestión de riesgos de desastres, no aparece. No apareció ni en los discursos ni aparece en nada. Pero los desastres terminan imponiéndose como una realidad del desarrollo, del mal desarrollo. Entonces, fíjate que del tema de desastres no se habló la semana pasada, pero finalmente el desastre se impuso y dijo, aquí estoy, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, ¿no? Y fíjate lo que sucedió, por ejemplo, en los últimos 3 gobiernos. Cuando Santos se posesionó, a los pocos días le tocó dedicar buena parte del tiempo a responder sobre crisis de La Mojana. Desde el primer día que yo me posesioné, ya esta niña estaba madurando ceviche, ya estaba lloviendo más de lo normal, y en estos 16 meses de gobierno ha sido el peor problema que hemos tenido que afrontar. Cuando se posesionó Iván Duque, a los 4 días le tocó salir para Vichada y Arauca a responder por las inundaciones que se presentaban en esos territorios. Estamos abordando esto con toda la responsabilidad y tengan ustedes la certeza que aquí vamos a estar al frente para que este proceso de reconstrucción salga exitoso para ustedes. Cuando comenzó Petro, a los 7, 8 días le tocó salir para La Mojana, nombrar a Javier Pava y poner casi todos los funcionarios del alto gobierno hablar alrededor de cómo abordar la crisis por la niña 2021-2023. No, aquí tenemos un problema complejo. Se hizo una obra en un gobierno de un expresidente que no sirvió. Estuvo mal planteada, un poco de plata perdida. Las condiciones de riesgo en nuestros países y en Colombia están creadas. Esto no es un tema de azar. Tenemos vulnerabilidades creadas por desarrollo que es frágil, que es susceptible.
y que se pone a prueba con un movimiento sísmico, que se pone a prueba con una sequía o que se pone a prueba con unas lluvias excesivas. Todavía claramente estamos estimando cuáles y cuántas fueron las afectaciones reales en estos departamentos y capitales, y se sabe que las primeras horas de atención son fundamentales, pero se podría ya hacer un cálculo del costo fiscal que va a tener la reconstrucción de estas ciudades, sobre todo porque este gobierno llegó con la premisa de que le dejaron la olla raspada. Te quiero decir que venimos ya en una seguidilla de desastres importantes para el país, que han pasado facturas considerables. Tenemos la del Frente Frío en febrero de este año por 8.2 billones aproximadamente, más los gastos que se preveían ya para enfrentar el fenómeno del Niño, que la Unidad Nacional los había estimado en necesidades del orden de 4,5 billones de pesos. Entonces, en un año ya tenemos por lo menos 3 facturas que nos pasan los desastres con unas implicaciones. Y pues estos son recursos que sí o sí se necesitan. Eso es lo que termina pasando con las situaciones de desastre. No es una decisión que se tome, sino que es una respuesta que debe dar, porque lo mínimo que puede garantizar un Estado es responder, acompañar a la población vulnerable afectada, y eso es una definición, digamos, parte de la esencia del Estado social de derecho es poder responder en crisis. Juan Carlos, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. No, a ti muchas gracias por la invitación y bueno, estoy atento cuando se ofrezca. Recuerde que un terremoto no se puede predecir, así que por favor evite reenviar cadenas de WhatsApp que les lleguen con desinformación. Tenga listo un kit de emergencia en su casa, y si lo considera y si puede hacerlo, le dejo en la descripción varios centros de acopio en varias ciudades para entregar donaciones y ayudas. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.